Hoy vamos a ver una diana farmacológica macro, donde en este tipo de sinapsis muchos fármacos pueden actuar y salen muchos efectos también. ¿De acuerdo? Entonces es lo que vamos a ver a continuación, modulación farmacológica de la sinapsis adrenérgica. ¿Ya? Para recordar, tenemos que hacer, bueno, un poco de memoria cuáles son las catecolaminas, ¿no? Incluso desde el punto de vista farmacológico, nosotros utilizamos o manejamos desde el punto de vista farmacológico tres catecolaminas, ¿no? Eh, bueno, una de ellas que tiene implicancia a nivel de lo que es movimiento, a nivel de lo que es comportamiento inclusive. Ustedes me van a hacer recordar, bueno, acá estamos haciendo en una imagen plana a la dopamina, ¿no? Esta de ahí tiene múltiples implicancias, ¿no? Múltiples implicancias farmacológicas. Hay algo curioso con la dopamina, ¿no? Ella no puede atravesar significativamente barrera hematoencefálica y como consecuencia lo que se hace cuando tiene que suministrarse eh, ¿no? carga de dopamina a nivel central es que se administra más bien un precursor, ¿no? Un precursor. Otra catecolamina que vamos a ver también el día de hoy, y utilizamos bastante esta catecolamina en el laboratorio, nos estamos refiriendo a la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina. Vamos a revisar algunos efectos de ella, algunos mecanismos propios con sus receptores, ¿sí? Y la tercera, quizás es la más conocida, ¿no? La adrenalina, ¿no? Dopamina sí es punto aparte, como decíamos, ¿no? Fármacos que modulan lo que es movimiento, Parkinson, por ejemplo, cuando está faltando o cuando está en exceso, ¿se acuerdan? La hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Y para el lado de la nor o de la adrenalina, igual forma acciones principalmente a nivel periférico, ¿no? A nivel periférico. Veamos entonces un poco recordando el proceso de la transmisión, ¿no? Tratando de ejemplificar ahí una terminal sináptica, ¿listo? Bueno, entonces, recordar, ahí hay un aminoácido, el ingreso acá de tirosina. Entonces, un poquito ahí recordar de bioquímica, hay una enzima, la tirosina hidroxilasa, permite la conversión de tirosina, en este caso, en la dopa, ¿no? La dopa como tal es un fármaco, al menos la forma levógira es un fármaco, como decíamos, este es el que se administra en casos de parkinsonismo, ¿no? Toda vez que la dopamina, ella no puede atravesar barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, eh, es o funciona como tal, ¿no? Como fármaco, pero la forma levógira. Eh, Luego hay otra enzima, la L-aminoácido, ¿no? De carboxilasa, y permite la formación, en este caso, dopamina, ¿no? Luego hay otra enzima, la dopamina beta-hidroxilasa, que justamente permite la formación ya de noradrenalina, pero en este caso vesiculado.
vesiculado. Entonces, por acá teníamos a la tiroxina hidroxilasa, ¿no? Y también a la dopamina beta hidroxilasa, ¿no? Dopamina beta hidroxilasa. Entonces, perfecto. Ahora, hay toda una situación de unas proteínas que se encuentran asociadas en la membrana vesicular, ¿no? A estas proteínas en conjunto son una familia, se les conoce como BAMP, ¿no? BAMP. Algo así como proteínas de membrana asociadas a vesícula, ¿no? En inglés, BAMP, proteínas de membrana asociadas a vesícula. Y a su vez también a nivel neuronal, la terminal neuronal presináptica, hay otras proteínas que también como familia o como grupo se les conoce como las proteínas SNAP, ¿no? Las proteínas SNAP. Algo así como proteínas asociadas a sinaptosoma, ¿no? Proteínas asociadas a sinaptosoma. Entonces, como acá hay una vesiculación, ¿no? Recordar el proceso de salida es un proceso muy conocido, pero necesita, ¿no? Del ingreso de calcio. Entonces, este calcio justamente hace, por proteólisis, facilita la fusión de esas proteínas. Bueno, y es bien conocido, ¿no? La salida, en todo caso, se da por exocitosis, ¿no? La noradrenalina termina saliendo por exocitosis. Entonces, hasta ahí, ¿qué ha pasado? ¿No? Para que estas proteínas se fusionen, pues tiene que haber el ingreso de calcio. Eh, y la noradrenalina, en este caso, bueno, puede difundir a la hendidura o el espacio sináptico, ¿no? Entonces, posteriormente viene un fenómeno o un proceso de difusión. Bien, entonces estábamos mencionando que la salida, ¿sí? La salida de la noradrenalina se da por un fenómeno conocido como, bueno, exocitosis, ¿no? La exocitosis es un proceso, digamos, orquestado o organizado, extremadamente complejo, ¿no? Así como suena, como se describe y sale, ¿no? Y se fusiona la membrana vesicular con la membrana, en este caso de la, ¿no? De la neurona, pero decirlo es fácil, el proceso es un poco tedioso, ¿no? Bueno, acá vamos a describir una aproximación. Eh, bueno, estábamos diciendo que la noradrenalina sale, esta se difunde, a diferencia, por ejemplo, de su antagonista fisiológico, la acetilcolina, esta sí puede alcanzar circulación sistémica, ¿de acuerdo? Circulación sistémica. Inclusive, igualito, a diferencia de la acetilcolina, esta de acá puede detectarse metabolitos en orina. Es parte de lo que se hace en toxicología, las pruebas de dopaje, ¿no? Porque, bueno, ahí hay metabolitos que de cualquiera de estas de acá que van a coincidir, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es otra área, ¿no? Bueno, acá aparecen metabolitos en la orina, ¿no? Hay varios, uno de ellos, por ejemplo, es el ácido hidroximandéligo, ¿no? Aparece en orina. Entonces, esta noradrenalina, bueno, entendemos que va a actuar en sus receptores, ¿no? Sus receptores posinápticos, ¿no? Los diversos tipos de receptores posinápticos que hay. Por ejemplo, um, el alfa 1, por ejemplo, el beta 1, que son los más conocidos, el beta 2, bueno, aunque el beta 3 tiene otra distribución, pero igual lo ponemos acá, ¿no? El beta 3, y también el alfa 2, ¿no? Son 5 receptores de las catecolaminas, pero este de acá, la distribución es un tanto más presináptica, ¿no?
es un tanto más presináptico. Sin embargo, también puede ser posináptico. El beta 2 también puede ser de distribución presináptica. Entonces, eh, todos son posinápticos, pero los pares, el alfa 2 y el beta 2, adicionalmente también tienen distribución presináptica. Entonces, acá la idea es, dependiendo del tejido, dependiendo de la zona, entonces lo que va a ocurrir es una, ¿no?, afinidad, unión por su respectivo receptor. A esto en farmacología los conocemos como los agonistas directos. ¿De acuerdo? Agonistas directos. ¿Sí? Eh, Esos agonistas directos, la forma de modulación o la forma como actúan es por modulación ortostérica. ¿Listo? Por modulación ortostérica. O simplemente también podemos decir ortosterismo. Entonces, en el proceso ortostérico, ¿no?, entonces tú puedes tener un ligando endógeno, justamente lo que estamos viendo, que es un ligando endógeno, ¿no? ¿No? O puede ser el ligando exógeno, ¿no? ¿No? El ligando exógeno. En este caso, el ligando exógeno es el fármaco, o el tóxico, puede ser, ¿no? ¿Listo? La otra cara de la modulación ortostérica es la modulación alostérica, esa es otra cosa. Eh, O sea, entre la modulación ortostérica con la modulación alostérica, los fármacos más antiguos son ortostéricos, mientras que digamos, en el diseño de nuevas moléculas o nuevos mecanismos de acción, se intenta más bien que ya no se haga por ortosterismo, se intenta que se haga por alosterismo. Y eso tiene una implicancia de sensibilidad de receptores, ¿no?, o efectos de rebote, ¿no? Sin embargo, esta es una de las primeras, ¿no? La modulación ortostérica, ¿no? Modulación ortostérica. Bien, entonces, hasta allí, bueno, obviamente acá hay una señalización que luego la revisamos, ¿no? Hay una señalización que luego la revisamos. ¿Listo? Eh, Ahí recordar, ¿no? Uno de los conceptos, ¿no? Agonistas directos. Entonces, a estos agonistas directos, en libros de farmacología antiguos, ¿no?, aparece algo así como, para que sea directo, eh, no sé si escucharon ese término, actividad intrínseca. Actividad intrínseca. Esa actividad intrínseca aparece desde los tiempos de Paul Ehrlich, ¿no? El Langley, desde ahí ellos postulan esto de actividad intrínseca. Esa actividad intrínseca ya se ha modificado actualmente, esa definición, ¿no? Por términos un tanto ya de modulación de receptor, ¿no? Así como hay receptores, estos de acá serían, ¿no?, los receptores postsinápticos, ¿no? Receptores postsinápticos. Vamos a ver ahora que también tenemos receptores presinápticos, ¿no? Entonces, ya les había mencionado, son dos receptores presinápticos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el receptor alfa 2, ¿no? Y hay otro que no toda la literatura lo menciona, pero sí está estudiado, es el receptor beta 2, también presináptico. Entonces, cuando se activa el alfa 2, se entiende que este tiene un efecto inhibitorio, o sea, impide la salida de noradrenalina, como una forma de regulación, ¿no? Y al revés, cuando se activa el beta 2 presináptico, más bien hace exactamente lo contrario, ¿no? Estimula la liberación de noradrenalina. Entonces, a esto se les conoce como autorreceptores, ¿de acuerdo? Son autorreceptores.
Como les digo, el que más se menciona es el alfa 2. Posiblemente la distribución del beta 2, o en todo caso en algunos paquetes neuronales o tejidos en general, quizá no aparece o no se expresa suficientemente el receptor beta 2, por ello es que no se menciona. Eh, pero si tienes algo que inhiba y algo que estimule, entonces finalmente la respuesta puede diluirse, ¿no? Pero lo que pasa es de que la afinidad tanto del alfa como del beta por el ligando, bueno, en este caso endógeno o inclusive el exógeno, es distinta. Entonces, para que se active el alfa 2 se necesita alta concentración de noradrenalina. Algo así como la constante de afinidad también es alta. Y para que se active el beta 2, este se activa cuando la concentración de noradrenalina es baja. ¿De acuerdo? Bien, entonces por ahí va la idea de los autorreceptores, ¿no? Al que más se le presta atención en farmacología, al menos es el alfa 2, dentro de los presinápticos, porque estos son presinápticos, ¿no? Del beta 2, como presináptico más, pero en investigación, o sea, como presináptico. Después, utilidad terapéutica, no mucho. A postsináptico sí, ¿no? Por acá están las utilidades terapéuticas más comunes o más clásicas de los fármacos que modulan la transmisión adrenérgica, ¿no? A diferencia de la transmisión colinérgica, las catecolaminas tienen una regulación interesante adicional, ¿no? Acá hay un transportador, ¿no? En esa membrana axonal que se le conoce como NET. Algo así como transportador o recapturador de norepinefrina, ¿no? Como también se le conoce la noradrenalina, ¿no? Entonces, este NET permite el reingreso, ¿no? No sé si se aprecia bien ahí, pero esta noradrenalina puede recapturarse, ¿no? O regresar. Obviamente, como decíamos, actúa en sus receptores posinápticos, parte se metabolizará, parte se difundirá, pero un gran porcentaje, en este caso, se recapta. Este proceso de recaptación que estamos colocando acá aproximadamente se da en un 80% de la cantidad de norepinefrina o noradrenalina liberada. O sea, prácticamente casi todo de lo que se libera se vuelve, en todo caso, a recaptar. Se vuelve a recaptar. ¿Ya? Y este NET es también una diana molecular, o sea, es una diana, un blanco, un target. Fármacos que actúan a este nivel inhibiendo, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Entonces, drogas como la cocaína, o fármacos, bueno, como la cocaína, pueden inhibir, ¿no? A este transportador, ¿no? A este transportador. Ahora, dependiendo del nivel neuronal, también eh, algunos antidepresivos, ¿de acuerdo? También pueden inhibir este recaptador. Entonces, lo que van a hacer en última instancia es aumentar la reserva de noradrenalina en la hendidura sináptica, ¿no? De los antidepresivos que se estudiaron, los que hacen ese mecanismo principalmente son los antidepresivos tricíclicos, como por ejemplo la mitriptilina. Entonces, eh, tanto la amitriptilina o antidepresivos tricíclicos como la cocaína tienen acción también a nivel adrenérgico o en la transmisión adrenérgica. Pero noten que no se están uniendo a un receptor adrenérgico específico. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se les puede denominar algo así como agonistas indirectos, ¿no? Agonistas indirectos. Así como hay autorreceptores, ¿no? Así como hay autorreceptores, también contamos con heteroreceptores, ¿no? ¿Listo? También hay heteroreceptores. Entonces, vamos a ponerlo a los heteroreceptores por este lado.
el nombre lo dice, ¿no? En el caso de autorreceptor, significa algo así como que es el mismo ligando el que se une a él y regula. O sea, él mismo está regulando ya sea su mayor liberación o menor liberación, ¿no? Por eso es el término de autorreceptor. Pero también hay heteroreceptores, que se entiende que son otros receptores, en este caso no adrenérgicos, pero que también van a influir sobre la regulación, bueno, en este caso la liberación de la catecolamina previamente sintetizada y almacenada, ¿no? Entonces, esos heteroreceptores se pueden clasificar en aquellos que estimulan y aquellos que inhiben la liberación, ¿no? Por ejemplo, aquellos que estimulan la angiotensina 2, por ejemplo, ¿no? La angiotensina 2. Ahí hay una relación interesantísima entre el sistema angiotensina, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, con las catecolaminas y viceversa, ¿no? Eh, el GABA, ¿no? También está facilitando la liberación de catecolaminas, pero a través de su receptor GABA. No sé si se ve bien ahí, disculpen. GABA. De igual forma, como decíamos, también hay inhibidores, por ejemplo, en este caso, la prostaglandina E2, el antagonista fisiológico, la acetilcolina, y otra vez el GABA. Pero el GABA en este caso a través de su receptor GABA B. Para recordar un poquito, el receptor GABA, ¿no? Es un canal iónico regulado en este caso por ligando. Ahí hay un ejemplo típico de modulación alostérica endógena. Mientras que el GABA B ese es un receptor metabotrópico, ¿no? Entonces ahí tenemos en este caso a los heteroreceptores, ¿no? Los heteroreceptores, que van a modular, en este caso, bueno, ya no lo pongo acá para no enredar, pero están modulando la salida o no de norepinefrina, ¿no? De norepinefrina o noradrenalina, ¿no? Entonces, recordando esta partecita, la secuencia es la misma. Por ejemplo, en una neurona que sea dopaminérgica, la beta-hidroxilasa ya no va a estar y queda todo en dopamina nada más, ¿no? Pero si es una neurona adrenérgica en sí, entonces esta enzima, la beta-hidroxilasa, bueno, va a permitir el almacenaje, ¿no? O la conversión y almacenaje de noradrenalina, ¿no? Se dice que también acá en esta vesícula hay otros elementos, ¿no? O sea, este sería como el neurotransmisor principal, pero también hay otros elementos que están en menor porcentaje, se les conoce como los cotransmisores. Uno de ellos, por ejemplo, es la sustancia P. También se almacena acá adentro el mismo ATP, ¿no? Bien, bien. Ahora, no perder de vista entonces los agonistas directos, ¿no? Agonistas directos, ahí la denominación clásica, ¿no? De actividad intrínseca, ¿no? Actividad intrínseca, definida algo así como la capacidad de unirse, o sea, afinidad, ¿no? Y la capacidad de generar un cambio, ¿no? Un cambio. Ese cambio se entiende que va a ser parte de la señalización, ¿no? Intracelular, ¿no? O del tráfico intracelular. Y acá vemos una forma de mecanismo de agonismo indirecto, pero no se les considera como adrenérgicos en sí, al menos no se acostumbra, pero está, por ejemplo, la cocaína o algunos antidepresivos, como en este caso antidepresivos tricíclicos, ¿no? Perfecto. Veamos ahora entonces un poquito más sobre este almacenamiento, ¿no? Porque este almacenamiento es diana también de muchos fármacos y algunos fármacos clásicos sobre todo. Vamos a ver. Entonces, revisemos un poquito a mayor detalle la parte del almacenamiento. ¿Listo? Veamos, entonces vamos acá a ejemplificar una vesícula, una vesícula presináptica, ¿de acuerdo? Una vesícula presináptica. Entonces, hay un transportador, ¿de acuerdo? Un transportador. Este transportador se le conoce como VMAT, tipo 2, algo así como.
BMAT, ¿no? BMAT2. Su nombre completo sería transportador, ¿sí? Transportador de monoaminas vesicular, ¿no? Transportador de monoaminas vesicular, es lo que coloqué allí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a permitir el ingreso de dopamina, ¿de acuerdo? Intercambiándose por protones. Entonces acá la dopamina la tenemos adentro, ¿no? Como va a haber una deficiencia, perdón, de protones, entonces por acá hay una bomba que va a permitir el ingreso justamente o sea, el medio es ácido, el medio intravesicular es ácido y gasta energía, ¿no? Para el ingreso, ¿no? Finalmente esta dopamina, como vimos, ¿no? Por acción de la dopamina beta-hidroxilasa, permite la formación de la noradrenalina que estamos revisando, ¿no? ¿Listo? Entonces, el ingreso, en otras palabras, de dopamina, la incorporación de dopamina es un transporte activo. Es más, este medio ácido permite hasta cierto punto un grado de ionización para que la catecolamina formada o la que ingresó no salgan así nada más, ¿no? O sea, como un medio de protección. Y eso es bueno porque las enzimas que metabolizan a las catecolaminas están afuera, ¿no? Ahora, desde el punto de vista farmacológico, este BMAT también es un target, es un lugar de acción, ¿no? Para fármacos. Y justamente, ¿no? Hay fármacos que están estimulando, pero en este caso, la salida de noradrenalina, no el ingreso, ¿de acuerdo? Permite la salida de noradrenalina. Entonces, estos fármacos, por ejemplo, la efedrina, por ejemplo, la tiramina, anfetaminas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Utilizando como diana este BMAT para permitir, ya no, bueno, obviamente el ingreso, en este caso es la salida de la norepinefrina, ¿listo? Entonces, a estos fármacos se les conoce como agonistas indirectos. No necesariamente se unen al receptor adrenérgico, como vimos en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior, el agonista directo, veíamos este de acá se une a un receptor, ya sea posináptico principalmente, o inclusive presináptico. En cambio, en el caso del agonista indirecto, bueno, su nombre lo está diciendo, ¿no? O sea, indirectamente actúa porque finalmente quien va a hacer el efecto es la norepinefrina que está saliendo. Entonces, acá lo lógico es que va a salir, acuérdate que esto está llenecito de catecolaminas, en este caso de noradrenalina, y van a ocurrir dos cosas, ¿no? Eh, Al estar libre puede difundir por membrana y parte se puede metabolizar. Por eso que el efecto de un agonista indirecto es discreto, o sea, es corto. Si se sigue administrando el agonista indirecto, o sea, el efecto al inicio lo vas a encontrar, e intenso, pero como por mismo mecanismo, ¿no? O sea, al salir la catecolamina le expone a metabolismo, por ejemplo. Entonces, eh, por tanto, con el uso prolongado de un agonista indirecto, ocurre un fenómeno, no sé si se lee bien ahí dice taquifilaxia, ¿no? Taquifilaxia. Es algo así es como un fenómeno de tolerancia, ¿no? Exactamente, sí. Es casi el equivalente a decir tolerancia.
Entonces, esto ocurre con los agonistas indirectos. ¿Por qué? Porque ellos dependen acá de la catecolamina previamente formada. Ahora, así como hay sustancias que favorecen la salida o fármacos que favorecen la salida vía BMAT, también hay fármacos que más bien hacen lo opuesto, ¿no? Inhiben a ese transportador. Uno de ellos justamente es ese fármaco tan importante, olvidado ya, ¿no? La reserpina. La reserpina fue el primer fármaco, ¿sí? El primer fármaco clínicamente útil para tratar la hipertensión arterial, ¿no? Para tratar la hipertensión arterial. Obviamente, ¿no? Ahí, al inhibir esto de acá, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No vas a permitir que la dopa ingrese. Y si no ingresa dopa, no va a haber formación de, o sea, no se va a almacenar la noradrenalina. Entonces, esta reserpina lo que hace es depletar las vesículas presinápticas, o sea, agota la cantidad de norepinefrina. Entonces, por más que ingrese calcio después, ¿no? Puede darse la exocitosis inclusive, pero no va a tener nada que liberar, o liberar lo que quedó, ¿no? Entonces, eso fue un mecanismo muy interesante de hace más de 50 años, 50, 60 años, como medicamento antihipertensivo, ¿no? ¿Por qué se dejó de usar? Porque las personas que usaban este medicamento, obviamente la hipertensión es una enfermedad crónica, a largo plazo, ¿qué es lo que ocurría? Suicidios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por depresión. O sea, este fármaco con uso prolongado o a altas dosis está asociado a cuadros de depresión. Entonces, eso corrobora la teoría de la depresión también, ¿no? Que tiene que ver mucho con catecolamina, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí tenemos el VMAT, ¿no? El VMAT, ¿sí? Noten que es un transporte, todo esto es un transporte activo, ¿no? Y tenemos por este lado a los agonistas indirectos, ¿no? Efedrina aún se utiliza, bueno, las anfetaminas, bueno, mal que bien, ¿no? Aún, bueno, se utilizan también. La tiramina, presente quizás en algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, la tiramina mucho se concentra en los quesos maduros o los quesos envejecidos, ¿no? Es por eso que a una persona hipertensa le dicen, por ejemplo, usted no consuma mucho queso. Y dice, ¿por qué no consuma mucho queso? Se debe ser por la grasa, bueno, de hecho que sí tiene grasa, ¿no? Pero es por la tiramina en sí. Entonces, ¿esta tiramina qué va a hacer? Liberar qué cosa? Noradrenalina, ¿no? Y esa va a hacer subir la presión arterial. Bien, entonces ahí con respecto al almacenamiento, ¿no? Con respecto al almacenamiento. Ahora pasamos a ver un poquito de la liberación. O sea, vamos a pasar a ver acá esto acabamos de ver acá, ¿no? El almacenaje que describíamos, el almacenamiento. Ahora vamos a ver un poquito de la liberación, ¿no? La liberación. ¿Listo? Bien, entonces para la liberación participaban dos elementos, veíamos, ¿no? Eh, Está la vesícula, vamos a poner así, una membrana vesicular, la membrana de la vesícula presináptica, ¿no? Y la membrana neuronal, ¿no? Presináptica también, ¿no? Eh, entonces, acá hay proteínas ancladas en la membrana de la vesícula, ¿sí? Hay proteínas ancladas. Por ejemplo, esta de acá es la sinaptotagmina, ¿no? Hay otra proteína más, lo voy a poner por acá, es la
brevina. Estas en conjunto, como grupo, son las VAMP. ¿Se acuerdan que mencionábamos hace un momento, ¿no? Las VAMP, perdón, las VAMP, ¿no? Proteínas que se encontraban en la vesícula, proteínas de membrana asociadas a vesícula. Ya, hay dos, ¿no? Sinaptotagmina, sinaptobrevina, VAMP. Y por el lado de la membrana eh, neuronal, tenemos otras dos. Por ejemplo, está la SNAP, está el SNAP 25, ¿no? Y también hay otra proteína más, ¿de acuerdo? La sintaxina. Por acá hay un canal de calcio, ¿de acuerdo? Estas dos proteínas de acá se les conoce genéricamente como proteínas SNAP. Las que vimos hace un momento, SNAP, ¿no? Proteínas asociadas a sinaptosoma. Proteínas asociadas a sinaptosoma. Entonces, acá estamos colocando a dos, la proteína SNAP y la proteína sintaxina. ¿De acuerdo? Entonces, esta proteína sintaxina se encuentra bloqueada. Acá está. Esa proteína, no sé si se ve bien, es un poco borroso, es la MUNC18. ¿Ya? MUNC18. Entonces, este es un canal de calcio. Cuando se da el proceso, ¿no? Ingresa calcio. Esta sinactotagmina es un sensor de calcio, ¿de acuerdo? Y este calcio que ingresa, ¿no? Ahí hay un proceso de proteólisis y hace que este MUNC se vaya. Entonces, la sintaxina se libera, entonces, al estar liberado, o sea, al irse el MUNC, el SNAP25 se une a ella. Se forman como un complejo, ¿no? Entonces, ahí, ¿a qué obedece esa unión? A las cargas de los aminoácidos, entonces hay una interacción. Y como tal, entonces ahora este complejo sintaxina, SNAP25 o SNAP25 sintaxina, se atrae, ¿no? En este caso con la sinaptobrevina, ¿no? Se atraen. Entonces se da un proceso de que la membrana de la vesícula se aproxima a la membrana neuronal. Entonces, hay todo un reordenamiento, hay mucha termodinámica ahí, ¿no? Es todo un proceso de reordenamiento. Y finalmente tú puedes decir que la vesícula, mejor dicho, la membrana vesicular se ha fusionado o se ha pegado, ¿no? A la membrana, en este caso, a la membrana neuronal. El resultado es lo que, bueno, vemos en la mayoría de los textos, ¿no? El proceso de la salida vía exocitosis, ¿no? Entonces, la noradrenalina se estaría liberando, ¿no? Vía exocitosis. En la actualidad no hay mucha diana molecular a este nivel, pero pudiese darse, ¿no? Siempre y cuando no necesites la salida de noradrenalina, ¿no? Entonces, quizá un anticuerpo monoclonal o un estabilizador de Munc, ¿no? Pudiese ayudar, ¿no? A la no salida, incluso calcio antagonistas, ¿de acuerdo? Si es que llegan a ese nivel, al no haber calcio, obviamente no va a haber salida de noradrenalina, ¿no? ¿Por qué? Porque sintaxina se quedaría bloqueada con el Munc, ¿no? Munc está evitando, en este caso, que SNAP se aproxime a sintaxina, ¿no? ¿Listo? Entonces, este es el proceso de la liberación.
Noten la importancia de dos proteínas o dos familias de proteínas, ¿no? BAMP, SNAP, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, eso amplía un poquitín ahí lo que vemos hace un momento, esta salida por exocitosis, ¿no? La salida por exocitosis. El otro proceso, el otro proceso es durante el proceso de difusión, obviamente la catecolamina se expone a enzimas de metabolismo, a metabolizadores, ¿no es cierto? Vamos a revisar entonces ese proceso. ¿Listo? Inactivación. Dos enzimas, monoaminoxidasa, esta de acá básicamente es mitocondrial, y la monoaminoxidasa o MAO simplemente tiene dos isoformas, ¿no? La MAO A, que es intraneuronal, y la MAO B, bueno, que es lo opuesto, ¿no? Extra. Hay fármacos que pueden modular, obviamente, ¿no? Inhibiendo a ambas enzimas. Entonces, acá hay un proceso de inhibición. MAO A es inhibida por fármacos un tanto antiguos como la clorgelina o la moclobemida. ¿Cuál es el resultado? Si inhibes a la enzima que metaboliza, obviamente vas a tener mayor concentración, ¿no? O mayor disponibilidad de norepinefrina en la hendidura sináptica disponible para que pueda actuar en receptores postsinápticos o de ser el caso presinápticos. Entonces estos fármacos de acá son antidepresivos, ¿no? Son fármacos antidepresivos. Ahora, en el caso de la MAO-B, ¿no? También hay fármacos que selectivamente inhiben a esta isoforma. Por ejemplo, uno de ellos es la selegilina, ¿no? La selegilina. Otro, la rasagilina. Entonces, esta MAO-B tiene que ver con el metabolismo de dopamina. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Fármacos, o estos fármacos van a aumentar la reserva de dopamina. Si eso se está dando a nivel nigroestriado, entonces tienes fármacos antiparkinsonianos o con efecto antiparkinsoniano. Sin embargo, también estos tienen efecto antidepresivo, ¿no? Ahora, esta es una situación complicada cuando se manejan fármacos antiparkinsonianos. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque acá no tanto, pero igual vas a aumentar la concentración de dopamina. Entonces, ¿y dónde quieres que esté esa dopamina mayormente concentrada? Pues obviamente, ¿no? En la zona nigroestriada que tiene que ver con el movimiento y todo lo que tiene que ver con ganglios basales. Entonces, la sintomatología parkinsoniana mejora, ¿no? Pero si ese aumento se da a nivel mesolímbico, pues la persona va a comenzar con alucinaciones. Y si ya tenía, por ejemplo, esquizofrenia o algo que se parezca a un cuadro psicótico, entonces como que se puede complicar, ¿no? Ahora, esa es la monoaminoxidasa. Se prefiere en la actualidad fármacos selectivos, ¿no? En el pasado habían inhibidores de la monoaminoxidasa, pero por igual. Entonces vas a tener efectos que a lo mejor el paciente, el individuo no lo necesita, ¿no? Entonces, en la actualidad se prefiere selectividad, ¿no? Por una u otra isoforma, ¿no? Y la otra enzima es la catecol, ¿no? Catecol ortometiltransferasa, ¿no? La COMT. La MAO era mitocondrial,
¿no? Acá, en este caso, esta distribución de la catecol orto es citoplasmática, ¿no? Y también a nivel de membrana, membrana celular, ¿no? ¿Listo? Esta también es diana para algunos fármacos, igual, se puede inhibir, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es la tolcapona, ¿no? La tolcapona. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la concentración de noradrenalina, pero también, dependiendo de la neurona, puede aumentar la concentración de qué? De dopamina. Por tanto, también esta tolcapona más se utiliza como antiparkinsoniano. No se olviden, en el Parkinson, las reservas de dopamina están disminuidas. ¿De acuerdo? Tolcapona. Esa tolcapona se suele adicionar en tratamiento neurológico antiparkinsoniano, se suele adicionar a la levodopa, porque la levodopa tiene un problemita. La levodopa en las primeras semanas de uso, el paciente está que puede estar respondiendo muy bien, pero el efecto se puede perder, temporal. A eso se le conoce como el efecto on-off, o algo así como el encendido apagado, ¿no? O sea, no se sabe por qué exactamente, quizás los receptores se vesiculan dramáticamente y la persona deja de tener la respuesta que se quiere, ¿no? Y después puede regresar, ¿no? Esta tolcapona permite en todo caso mejorar ese impasse del fenómeno on-off que se presenta con el consumo de levodopa, ¿no? Bien, entonces ahí en la inactivación, ¿no? Tenemos fármacos que pueden actuar o funcionar como antidepresivos o también como antiparkinsonianos. No olviden que en el tratamiento antiparkinsoniano, al menos si es que te vas por el lado de exacerbar la concentración de dopamina, siempre o casi siempre vas a tener una respuesta de exacerbación de conducta psicótica, ¿no? Y al revés, cuando se administra tratamiento antipsicótico, a largo plazo también vas a tener reacciones extrapiramidales o efectos que tienen que ver con el movimiento. Pues ahí hay una situación de que un paciente en tratamiento con drogas antipsicóticas resulta necesitando fármacos antiparkinsonianos y viceversa, ¿no? Pasemos a ver ahora eh, a los receptores, ¿no? Los receptores, recordemos un poco de los receptores adrenérgicos. Son de tres tipos. Tenemos el tipo alfa 1, el tipo alfa 2 y el tipo beta, ¿no? El tipo beta. Todos son metabotrópicos, receptores acoplados a proteína G, del inglés, ¿no? Simplemente GPCR. GPCR. Hay tipos de GPCRs, en este caso, los adrenérgicos pertenecen a la clase A. Esa clase A se caracteriza, entre otros, porque la terminal, ¿no? La amino terminal está afuera de la membrana, o de la célula, mejor dicho, y la terminal carboxílica se encuentra dentro, ¿no? Eso y otras características hace que estén en la clase A. Hay GPCRs que está al revés, o sea, el amino está adentro y el carboxilo está afuera. Hay otras en las cuales los dos están afuera y otras más en los dos están adentro. Eso determina la clase. A estos receptores, como tienen hélices que atraviesan la membrana, entra, sale 7 veces. Es por ello que también se les conoce como los receptores 7-TMR.
Estos receptores tienen 7 hélices transmembranales, ¿no? 7 hélices transmembranales, ¿no? O sea, como si tuvieras así, ¿no? En la membrana, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y comienzan a unirse, ¿no? Comienzan a unirse. Entonces, con su terminal, bueno, acá terminó, acá, ¿no? Su terminal y su terminal, ¿no? No es muy conocida esta denominación, más todo el mundo lo conocemos simplemente como GPCR, receptores acoplados a proteína G. Tiene toda una connotación, esto de acá es muy interesante, es uno de los receptores más estudiados. Hay premios Nobel de hace poquito nada más que han ganado justamente por el descubrimiento de propiedades de este tipo de receptores y en el campo justamente de la transmisión adrenérgica, ¿no? Comencemos con el alfa 1, ¿no? El alfa 1, como dice, acoplado a proteína G, ¿no? Acoplado a proteína G. Entonces, el alfa 1 está acoplada a una proteína que se le conoce como una proteína GQ11. Este alfa 1 tiene a su vez subtipos. Son 3 subtipos: el alfa 1A, el alfa 1B y el alfa 1D, ¿no? Eh, ¿Por qué la diferenciación? La diferenciación obedece un tanto al tejido, a la distribución en tejido. Por ejemplo, el alfa 1 se encuentra más ampliamente distribuido, o como decimos en farmacología, densamente distribuido, por ejemplo, en tejido urológico. En el caso del varón, por ejemplo, a nivel prostático, a nivel de vejiga en general, o en conducto deferente. Cuando el receptor se activa, hay un movimiento o disociación, en este caso de la proteína G, que es un heterotrímero, y lo que va a permitir, ¿no? Vía GQ, en este caso, es la activación de la fosfolipasa C, ¿no? Se dice que parte también de la distribución, o sea, de la diferenciación, mejor dicho, entre alfa 1A, B y C, es la sensibilidad que tienen para activar a la fosfolipasa C. O sea, la intensidad con que la activan no es la misma, en este caso, en estos subtipos. Desde un punto de vista teórico, el alfa 1A tendría mayor actividad, pero bueno, eso no, eso tendría que validarse. Bueno, y lo que viene es una cascada bien conocida, acá lo vamos a resumir, ¿no? Ahí hay fosfolípidos de membrana, permitiendo la formación de trifosfatodinositol y del diacilglicerol, ¿no? Y del diacilglicerol. Estos funcionarían como segundos mensajeros que finalmente van a permitir la activación de la proteína sinasa C, ¿no? Como es una sinasa, toda sinasa lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Fosforilar. Viene un proceso de fosforilación. La bioquímica se mueve generalmente por fosforilación, ¿no? Entonces, o desfosforilación, ¿no? Entonces, como estamos en el alfa 1, esa fosforilación, ¿no? La teoría del proceso de contractilidad, ojo, sigue siendo teoría, pero funciona, conlleva a contracción. Citoesqueleto, ¿no? Contrae. Pero ahí lo analizas como una célula. Ya digamos, ¿cómo diríamos? La biología celular te habla de cierta arquitectura entre célula y célula o tejido y ya tienes una respuesta organizada, ¿no? Una respuesta organizada. En el caso del receptor alfa 2, está acoplado a la proteína GI, ¿no? GI viene de inhibitorio, ¿no? O inhibición. Entonces acá lo que va a ocurrir es la inactivación de la enzima adeninato ciclasa, ¿no? O algunos también dicen adenilil ciclasa. Reducción del AMP cíclico, ¿no? Reducción. En este caso, este es el segundo mensajero. Entonces, si se da eso, lo que va a ocurrir es un fenómeno de, o sea, la fosforilación de proteínas va a estar disminuida, ¿no?
y el otro receptor es el receptor beta. Y los tres tienen la misma señalización. El beta 1, el beta 2 y el beta 3, porque son tres tipos. Todos están acoplados a proteína GS. En este caso, GS viene de stimulation, ¿no? El GI viene de inhibición. Y acá es exactamente opuesto al alfa 2. Entonces, acá lo que tenemos es activación de la adenilato:ciclasa ciclasa. Ahora sí, la consecuencia es el aumento de la síntesis del AMP cíclico. Este es el segundo mensajero. En el caso anterior era disminución. Entonces, ahora se activa la proteína sinasa, pero de tipo A. Entonces, si dice sinasa, entonces nuevamente estamos hablando de fosforilación, ¿no? Fosforilación. Entonces, los procesos de fosforilación van a aumentar y esa fosforilación, pues, en su mayoría, cuando fosforilas, activas. A nivel bioquímico, por decir, en el 80% de veces que fosforilas, activas. Pero hay casos en los cuales cuando fosforilas inactivas, ¿no? Pero en su mayoría es activación. Entonces acá la consecuencia sería un efecto contráctil, contracción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo a nivel del corazón, está aumentando la fuerza de contracción, está aumentando en todo caso la frecuencia cardíaca, ¿no? Si digo al menos beta 1 en el corazón. Ahora, pero este beta también tiene una peculiaridad, todos son GS. Cuando nos referimos específicamente al beta 2, este beta 2, distribución a nivel de árbol bronquial y distribución también a nivel de vasos sanguíneos. Pero si todos tienen la misma señalización, acá dice contracción. Ya, pero eso no es lo que ocurre con el beta 2. O sea, no llega a contracción, más bien llega al opuesto. Es como un efecto hasta cierto punto paradójico. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, la secuencia es muy similar, ¿no? La secuencia es muy similar cuando trabaja el beta 2. En este caso, hay una proteína o la subunidad beta gamma va a hacer que el beta 2 estimule o aumente la permeabilidad al potasio. Estamos hablando, esto solamente aplica para, por ejemplo, vaso sanguíneo y, por ejemplo, también útero. Entonces, si es que aumenta el potasio, obviamente estamos hablando de qué cosa, de hiperpolarización. Ya, eso de allí hace que se observe relajación. Otra hipótesis es que, igual como en el caso anterior, también activas proteína sinasa A, también llegas a fosforilación, pero esa fosforilación es de proteínas, o sea, que se inhiben, como les decía. Dependiendo del tejido, la fosforilación puede dar lugar a activación. Y por ejemplo, en ese caso del beta 1 puedes encontrar contracción, depende del tejido. Pero en el caso del beta 2, esa proteína sinasa A también sigue fosforilando, pero lleva a inactivación. Entonces, puedes también llevar a relajar. Y es lo que ocurre con el agonismo beta 2 tipo salbutamol, ¿no? Vasos sanguíneos, útero, bueno, acá árbol respiratorio, ¿no? A nivel de bronquios, ¿no? Con el agonismo beta 2, ¿ya? Entonces, acá hay dos, digamos, ahí variantes. Una es que vía la subunidad beta gamma de la proteína G permite la activación de canales de potasio. Y la otra es que como cambia el tejido, esa fosforilación inactiva proteínas contráctiles. Igual vas a llegar a relajación. Eso ocurre, como les digo, con el beta 2, a pesar de ser un receptor acoplado a una proteína estimulante. Cuando es estimulante, tú casi siempre estás esperando contracción. Pero ya les explicaba, dependiendo del tejido, puedes observar también relajación. Entonces, con agonismo beta 2 vas a tener vasodilatación, vas a tener útero relajación y vas a tener broncodilatación, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo GS. Pero si dices, por ejemplo, beta 1 en el corazón, pues netamente contracción.
Veamos un poquito más del beta, ¿sí? Vemos un poquito más del beta. Entonces, llama mucho la atención esa proteína G, ¿no? La proteína G. Proteína G heterotrímero, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, el alfa, subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Entonces, cuando se activa, dependiendo del receptor, vamos acá en el ejemplo, pensando en receptor beta adrenérgico, entonces te queda la proteína alfa y de otro lado la proteína, las dos, ¿no? La beta o la subunidad, ¿no? La subunidad alfa y la subunidad beta gamma. Entonces, la mayoría de respuestas, por ejemplo, si yo digo beta, ¿no?, estimula a enilato ciclasa. Y tenemos respuestas, ¿no? Entonces, por acá viene una respuesta farmacológica o fisiológica también, ¿no? Entonces, se ha estudiado principalmente en los receptores beta o adrenérgicos en general o acoplados a proteína G en general a esta subunidad. Y esta de acá, más se pensaba en inactivación o regulación. Regulación. Por ejemplo, permite la migración de diversas proteínas, una de ellas es la beta-arrestina, ¿no? Pero también señaliza, ¿no? También señaliza. Entonces, siempre pensando en el receptor beta-adrenérgico, ¿sí? Esta subunidad beta-gamma, voy a citar solamente el ejemplo, puede estimular a una proteína que se estudia bastante, ¿no? Las proteínas RAS, que a su vez permite la activación, esto se investiga bastante también, las proteínas MAP quinasa. Se asocia con el famoso ERK. Y por eso a veces también se les conoce MAP quinasa raya ERK, sinasa de respuesta extracelular. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en última instancia de qué? De proliferación celular. ¿De acuerdo? Proliferación celular. Entonces, este procedimiento, por esta señalización beta-gamma, toma su tiempo. Es una respuesta lenta, mayor tiempo. Por la vía alfa, generalmente es una respuesta inmediata. Acá también, dependiendo de la respuesta, también puede tomar menor tiempo, ¿no? Una respuesta rápida. Pero la señalización completa toma su tiempo. ¿Qué dice acá? Proliferación celular. Si este estímulo se da constantemente, pensemos en el beta 1, ¿no? Receptor beta 1. Una persona, por decir que constantemente está activando receptor beta 1, una persona estresada, por ejemplo, una persona estresada constantemente está liberando catecolaminas, entre otros, ¿no? Entre otros mediadores. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, por esta vía, ¿qué vas a obtener, no? Aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Aumento de la presión arterial, de lo típico de una persona estresada, ¿no? Pero a largo plazo, vía MAP quinasa ERK, como dice acá, aumento de proliferación celular. Entonces puedes obtener, por ejemplo, hipertrofia ventricular, engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Es por ese motivo que fármacos beta bloqueantes, por ejemplo, como el propranolol,
o el atenolol, al bloquear, y acá también hay toda una secuencia de, bueno, simplemente decimos antagonistas, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? El propranolol obviamente lo que va a hacer es qué cosa, ¿no? Hacer que se reduzca la frecuencia cardíaca y hacer que se reduzca la presión arterial. Pero noten el efecto de un beta bloqueante como el propranolol. A largo plazo vas a evitar la hipertrofia ventricular. Por tanto, entra dentro del grupo de fármacos cardioprotectores. ¿Por qué? O sea, a corto plazo, ¿qué vas a conseguir con un beta bloqueante? Con un beta bloqueante, ¿no? Acá esto es bloqueo o antagonismo, baja revierte, ¿no? Si había arritmia, va a bajar la frecuencia cardíaca, si había presión arterial alta, va a bajar la presión arterial, ¿no? Pero paralelo a ello, vía, al apagar esta señalización, ¿no? Al apagar esta señalización, entonces lo que vas a conseguir es inhibir toda esta cascada e inhibir a largo plazo, por ejemplo, hipertrofia ventricular. Entonces, a largo plazo estás como protegiendo el corazón, o sea, estás evitando que el corazón se vuelva más insuficiente. El propranolol posiblemente entre dentro del grupo de los famosos agonistas inversos. Del grupo de los agonistas inversos. Pero mientras tanto, simplemente es un antagonista. Y así todo el mundo lo conocemos. Un antagonista beta 1, beta 2, o sea, no selectivo. Entonces, el propranolol tiene múltiples usos. Es un fármaco prácticamente que, gracias a su actividad moduladora del receptor beta y o beta 1, tiene usos no solamente a nivel cardiovascular, pues se puede utilizar, por ejemplo, hasta en manifestaciones periféricas de la ansiedad, se puede utilizar, por ejemplo, en migraña, se puede utilizar inclusive en problemas de hipertiroidismo, tiene múltiples usos, ¿no? El problema es de que cuando una persona consume un beta bloqueante, al bajar el gasto cardíaco, al inicio se va a sentir mal, se va a sentir cansado, ¿no? Se va a sentir cansado. Pero es una cuestión de acostumbramiento, ¿no? Y sobre todo si ves el gran beneficio que a largo plazo va a conseguir, ¿no? Tratar de mitigar o evitar que se siga hipertrofiando el ventrículo izquierdo, entonces eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Lamentablemente, como antihipertensivos, el uso de beta bloqueantes ha caído mucho en los últimos años para dar pase pues, a fármacos tipo IECA o más aún pues, los ARA2, ¿no? Que son los que están más de moda ahora, ¿no? Digo moda porque al final han desplazado a los IECA y bueno, hasta donde yo sé los efectos o los beneficios son los mismos. Y bueno, por ahí una aproximación entonces de la transmisión o de la farmacología adrenérgica.